Buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de conferencias para los beneficiarios del FDC, beneficiarios de la modalidad de relatos regionales y corto étnico. Este ciclo de conferencia van a ser 5 días en los que vamos a tratar distintas temáticas alineadas o que tienen que ver con la producción de un proyecto, pero que no están del todo implicadas en el proceso del hacer y muchas veces no las tenemos en cuenta. Para arrancar hoy vamos a hablar de herramientas de gerencia de producción con Jaime Guerrero. Jaime es nuestro productor invitado. Él es egresado de Comunicación Social de la Universidad de Antioquia y tiene un máster en ficción en cine y televisión de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Jaime además se desempeña como docente de producción en varias universidades en Medellín y el año pasado colaboró con nosotros como asesor de los cortometrajes beneficiarios. De ahí nació la idea de hacer esta conferencia enfocada en las herramientas de producción y de flujo de caja y hacer una revisión como sobre ese esquema general de trabajo con los proyectos cuando se es beneficiario del EPS. Jaime hace parte de, o creó junto a varios de sus compañeros, Rara Colectivo Audiovisual, y en Rara se ha desempeñado como productor creativo y gerente de producción de un montón de proyectos cortos y largos. Así que esto le ha dado la experiencia para tener claro este tema del que vamos a hablar hoy. Antes de darle la palabra a Jaime, a mí me gustaría pues recordarles que este ciclo de conferencias es voluntario, no están obligados a participar. Sin embargo, su participación, digamos que es muy importante para nosotros conocer cuál es su nivel de satisfacción con el proceso y la asistencia de qué cortometrajes estuvieron participando en todas las conferencias. Así que al final de cada charla les voy a compartir un link con una encuesta muy breve en la que tienen que contarnos cómo les pareció el tema, dejarnos sus datos y a esos correos que nos escriban o a esas personas que contesten la encuesta, les vamos a compartir los materiales de cada día, ya sea la presentación o el material que cada tallerista quiere ir dejando para que ustedes puedan después socializar esta información con el resto de sus equipos de trabajo. Creo que no es más, Jaime. Bueno, y sobre la metodología de charla del día de hoy, estábamos justo hablando con Jaime que esto es importante que sea una conversación. Entonces, Jaime nos va a contar algunas generalidades, pero los invitamos también a preguntar, a nutrir esta conferencia con sus inquietudes. La inquietud de uno puede responder las preguntas de todos. Entonces, los animamos a participar y para participar, obviamente, con el protocolo de las conferencias online, pueden alzar la mano, abrir su cámara, abrir su micrófono, es mucho mejor, o si quieren escribirla en el chat y yo la puedo leer por ustedes, si en el caso que tengan problemas de conectividad, como Andrea, que hace un momento estaba tratando de hablar y no lo logró. Entonces, eso es todo, bienvenidos y arranquemos oficialmente. Jaime, adelante. Gracias, Natalia. Bueno, no, primero muchísimas gracias por conectarse y al equipo de ProImágenes pues, por la invitación. Sí, voy a empezar por el tema de la metodología y un poco de lo que pasó el año pasado. El año pasado me invitan a acompañar los procesos de varios proyectos de relatos regionales. Y en todos encontramos que la primera sesión de asesoría era necesario revisar cómo arrancar el proceso administrativo, que es función de la gerencia de producción del proyecto para la solicitud de los desembolsos, que terminan siendo normalmente el flujo de caja de los proyectos. Entonces, para este año, pues se les ocurrió esa primera asesoría que hicimos de manera particular con cada uno de los proyectos del año pasado, hacerlo a modo de charla. Sin embargo, es súper importante recordar lo que dijo Natalia, que la idea sería que pudiéramos conversar sobre las dudas que tengan puntualmente ustedes ahora que están arrancando el proceso con ProImágenes. Entonces, otra cosa para introducir es que yo me he dedicado a la gerencia de proyectos en los últimos años, pero de proyectos pues como que son cercanos a SEA Rara, siendo la gerencia de los propios proyectos de nuestra compañía. Entonces he hecho la gerencia de producción de Los Días de la Ballena, también del largometraje La Roya, que es de una empresa cercana,
Y, y hace 2 años, el último que realicé fue el del documental Amando a Marta, que esperamos se estrena próximamente. Los 3 proyectos fueron beneficiarios del FDC, entonces la idea también es compartirles un poco como el proceder normal que he llevado con esas experiencias. eh, y la idea es que esa conversación, ¿cierto? En ningún caso soy como un experto en la materia, pero sí tengo una información pues como que creo importante para compartir. Bueno, voy a empezar. Tengo una presentación, se las comparto. eh, Como base de lo que conversaremos. ¿Me confirman que la están viendo? Sí, lo estamos viendo. Vale. Listo, voy a esconder todo lo demás. Natalia, si hay alguna pregunta, alguna mano levantada, tú me avises, por favor. Dale, yo te aviso. Eso lo puedo esconder mejor, bueno, que no estorba tanto. Bueno, entonces, para comenzar, también siento que una claridad, más que en la entrega de herramientas, vamos a hablar de algunos conceptos clave, y las herramientas son tal vez la facilidad para posteriormente planificar cómo se va a ejecutar el proyecto con el recurso que vamos a recibir o que recibiremos pues por parte de Proimágenes. Bueno, entonces, como les mencionaba, la primera parte pues procederé a hacer algunas definiciones de cosas seguramente que todos conocen, sin embargo es para sentar con una base desde donde vamos a hablar. Bueno, esta definición de producción que trato de presentarla siempre es el desarrollo, la formulación y la concreción de ideas, perdón, para generar una obra cinematográfica, facilitando los recursos económicos, coordinando el personal artístico y técnico y el equipo, instalaciones, herramientas y materiales necesarios para su realización. ¿Por qué la traigo? Primero porque es una de las definiciones más completas y es entregada por Carlos Taibo y Marta Orozco, que son 2 productores y profesores de producción de cine en México. Eh, y es muy cercana a nuestro modelo de producción, ¿cierto? Empieza desde el desarrollo y se entiende la producción como de desarrollo, y siempre me gusta traerlas porque a pesar de que hoy vamos a enfocarnos en las etapas de preproducción, producción y postproducción, siempre se nos ha dicho que esas son las etapas de producción, o se nos enseñaba hace muchos años, y eso se ha ido deconstruyendo poco a poco, que era preproducir, producir y postproducir, y esta definición presenta el concepto de desarrollo y la formulación y concreción de ideas, que es toda esa parte previa a la preproducción, donde ustedes acaban de pasar, terminando con el recurso, con la financiación otorgada por el FS, y ahora ya sí, con ese proyecto formulado, esas ideas concretadas y esa financiación adquirida, pues vamos a poder pasar a la etapa de preproducción y producción y postproducción. Y lo demás es que me presenta conceptos que nos abren la puerta a lo que vamos a hablar hoy, que son el presupuesto, facilitando recursos económicos. Relacionado a los recursos económicos, estamos hablando también del plan de financiación y coordinar personal artístico, técnico, equipo, instalaciones, materiales necesarios para su realización. Nos habla también de otro documento que vamos a conversar un poco hoy, que es el cronograma de actividades, que básicamente un cronograma de actividades presenta los tiempos de realización versus personal como responsables y las actividades que va a realizar cada uno de ese personal. Voy a definir presupuesto, que también todos conocen que es un presupuesto. Este también es una definición entregada por Carlos Taibo y Marta Orozco, que es el entramado donde se descarga la realización de la película. Es un presupuesto, debe ser una especie de red de protección que dé seguridad y acoja en términos económicos y de operación todas las actividades a realizar. Entonces, aquí volvemos obviamente, cuando hablamos de presupuesto, lo económico, ahorita vamos a hablar del plan de financiación, pero la operación nos habla también de el cronograma. Ahora, más adelantico, vamos a ver qué plan de financiación
presupuesto, plan de financiación y cronograma, se nos va a convertir en un concepto súper clave ahora, que sería el flujo de caja. Cómo nosotros vamos a ejecutar un proyecto con recursos del FDC, donde el flujo de caja es tal vez la herramienta, la planeación del flujo de caja es la herramienta más importante para la ejecución del proceso. Bueno, el cronograma de actividades, documento que presenta las actividades principales para llevar a cabo para la culminación del proyecto, y es un esquema donde se enfrentan etapas y responsables contra una línea de tiempo. Eso ustedes ya también lo conocen, lo han hecho, supongo que miles de veces, entonces lo dejamos ahí como definición. Plan de financiación, documento que presenta los recursos, su fuente y estado del proceso de financiación, es decir, quién aporta los recursos, o sea, la cantidad de recursos, quién los aporta y el estado, si está confirmado, si está pendiente. Normalmente, ya cuando pasamos a estas etapas de preproducción y producción y que estamos solicitando desembolsos, por ejemplo, a Proimágenes, ese plan de financiación debe estar confirmado y por eso se solicita, ahorita vamos a ver el anexo de sus contratos, donde se les solicita los documentos para cada uno de los desembolsos, que el plan de financiación debe demostrar el 70% de los recursos con cartas o cierto justificantes de que se ha asegurado el recurso. Entonces, del plan de financiación, o sea, del presupuesto, del plan de financiación y el cronograma se nos va a desprender, particularmente de este último, se nos va a desprender el flujo de caja, que es la herramienta especialmente relevante a la hora de nosotros comenzar la ejecución de los proyectos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no hay preguntas todavía. Vale. Listo. Sí. Entonces. Pues un segundo. ¿Alguien tiene una Sí. pregunta? Aquí Daniela Rocha puso sí. Sí escuchas. Ya, no. Es que hay alguien que tiene problemas con el audio, pero el resto estamos escuchando bien. Vale, listo. Bueno, entonces, flujo de caja. Este concepto responde a una pregunta muy puntual que es ¿cuánto dinero vamos a tener disponible en un momento determinado? ¿Cierto? Es aparentemente muy sencillo, sin embargo, la planeación de esto requiere un estudio de varios elementos, entre ellos los tiempos de los financiadores del proyecto. En este caso, nos vamos a enfocar a Proimágenes y a los desembolsos que solicitaremos. ¿Cuándo hacemos el flujo de caja? Una vez tengamos aprobado un presupuesto y el plan de financiación cerrado, asegurado, ¿cierto? Se procede a realizar un desglose del dinero disponible etapa a etapa. Es decir, es por eso que si miramos ahora los documentos para que ustedes soliciten el primer desembolso, vamos a ver que entre otros documentos necesarios más de carácter administrativo, hay 3 documentos que ustedes deben estar, si no lo han hecho, actualizando en este momento, que son el presupuesto de las etapas de preproducción y producción, el cronograma de actividades y el plan de financiación. ¿Cierto? Una vez actualizados esos 3 documentos, vamos a tener con claridad un flujo de caja. Yo voy a tomar como ejemplo un proyecto, como nos pasa muy normalmente en el sector, un proyecto que se va a producir, por lo menos las etapas de preproducción, producción y postproducción, con exclusivamente el recurso del FDC. Sin embargo, si tienen algún caso o pregunta, cuando se cuenta con otras fuentes de financiación, obviamente lo conversamos. Bueno, entonces, como les mencionaba, cuando vamos a solicitar el desembolso, necesitamos los documentos más importantes, que son presupuesto, plan de financiación y cronograma. Supongo que ustedes ya han revisado varias veces ese anexo a sus contratos. Van a ver que presupuesto y cronograma, que el cronograma se va a pedir para el primer desembolso, que el presupuesto se les va a pedir para el primer desembolso, pero aplica para primero y segundo, y que para tercero y cuarto les van a pedir el presupuesto de postproducción. Para el primer desembolso, presupuesto de preproducción y producción, para
para el tercero y cuarto del presupuesto de postproducción, y lo mismo con el plan de financiación, que siempre va a responder a los presupuestos. Es decir, cada vez que nos soliciten presupuesto, tiene que ir acompañado del plan de financiación. Los otros documentos que ahorita los vemos son más sencillos, pero estos son los que van a determinar cómo nosotros vamos a ejecutar el proyecto. ¿Todo bien ahí? Yo sigo preguntando si tienen dudas. Vale. Listo, aquí hay un pantallazo del anexo de sus contratos, donde confirmamos cuáles son las solicitudes, los documentos para solicitar ese primer desembolso. Tenemos la garantía de cumplimiento, que ya la deben haber hecho para poder firmar, el cronograma actualizado del proyecto, ya lo habíamos adelantado por acá, de su importancia, certificación de la cuenta bancaria establecida para el manejo exclusivo de los recursos del estímulo, ¿cierto? Recuerden que esa es una cuenta de única destinación, solamente para el recurso del FS. Ahí si tienen otros ingresos para el proyecto no deberían utilizarlo, sino utilizar otra cuenta. Presupuesto actualizado de las etapas de preproducción y producción. No, todavía el de postproducción o los costos para ejecutar en postproducción. El esquema de financiación o plan de financiación, ¿cierto? Junto con los contratos suscritos que aseguren como mínimo el 70% de los recursos de las etapas. Ahora, si tiene alguna duda sobre ese 70% o cómo justificarlo, resolvemos algunas dudas que a veces se generan ahí. El soporte que conste que el beneficiario solicitó el registro de la cesión de derechos de guión y la inscripción a Soycultura, ¿cierto? Los tres documentos propiamente del proyecto, que no son administrativos, son cronograma, presupuesto y esquema de financiación o plan de financiación. Listo. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que cuando estamos en este proceso, cuando vamos a iniciar este proceso de desembolsos con FDC, lo que estamos haciendo es... Uy, ¿qué pasó? Perdón. ¿Están viendo mi pantalla? Todavía perdí. Sí, la estamos viendo. Pero no la presentación, ¿cierto? Sí, yo estoy viendo la presentación. El resto de los participantes. Ah, ok. Ya. Actualización de los documentos. Ah, ya está. Sí, Seguimos ahí. Listo, ya la estoy viendo yo. Bueno, entonces, les decía que cuando estamos ya en este proceso previo a empezar a solicitar los desembolsos ante Proimágenes, lo que vamos a hacer es una actualización de los documentos financieros y el cronograma de actividad. Los documentos financieros son presupuesto y plan de financiación. ¿Qué quiere decir eso? Que el presupuesto presentado en la postulación va a dejar de existir, ¿cierto? Deja de existir como documento de trabajo, ¿cierto? Pasa a nuestro archivo, a ser la base para continuar trabajando. Sin embargo, deja de existir frente a la ejecución del proyecto. ¿Qué vamos a pasar? Para el primer desembolso, vamos a actualizar el presupuesto para las etapas de preproducción y producción. Aquí es donde empezamos a pensar en el flujo de caja. ¿Por qué? Si el flujo de caja proviene de un presupuesto aprobado, un plan de financiación cerrado y un cronograma de actividades, nosotros tenemos un contrato que ya nos limita en un tiempo de ejecución, que es el contrato que ustedes firman con Proimágenes. Tenemos un presupuesto que va ya a coincidir con nuestro plan de financiación porque ya tenemos que cerrarlo. Es decir, si nosotros decidimos producir enteramente con el premio recibido, con el estímulo recibido por parte de Proimágenes, pues esos valores en nuestro plan de financiación se vuelven el presupuesto con el que vamos a trabajar, ¿cierto? Ni por debajo ni por encima, porque no podemos subejecutar el estímulo y pues si no vamos a tener más recursos, pues ese va a ser el valor de nuestro estímulo. El valor de nuestro cortometraje. Hay otros conceptos que no voy a mencionar acá, como es el de capitalización de trabajo o
de algunos asocios que hagamos con otras casas productoras, casas postproductoras, miembros del sector que nos permitan a nosotros no ejecutar, no utilizar nuestro flujo de caja, y eso aumenta el valor del cortometraje porque pues eso se valoriza. Sin embargo, me voy a enfocar en el flujo de caja netamente del recurso del FDC. Bueno, lo que no se incluye en este presupuesto de preproducción y producción, hablando del primer desembolso, no existe para Proimágenes. Es decir, si nosotros no ponemos algo ahí, posteriormente yo no puedo con el recurso del FDC hacer un gasto, hacer el gasto sobre algo que no está en el presupuesto. No sé, aparece durante el proceso de preproducción que necesitamos alquilar un vehículo en escena y nunca lo pusimos dentro del presupuesto. Pues ese rubro de alquiler de vehículo en escena no lo vamos a poder ejecutar con el recurso del FDC. Entonces es muy importante hacer un ejercicio muy juicioso de esa actualización de este primer documento financiero. También hay que estar atentos a las limitaciones que el contrato tenga. ¿Cierto? Hay algunos contratos con Proimágenes que tienen limitaciones en topes máximo para según qué cargos, sobrecostos para algunos rubros y otros que no pueden tener un sobrecosto, y que es legalizable, ¿cierto? Que pueden meterse dentro de la acreditación y que no, ¿cierto? Para poder hacer una actualización de un presupuesto que no nos vaya a generar después una sorpresa maluca y tratar de resolver algún asunto con un recurso que gastamos y que no es acreditable ante el FS. Bien ahí, ¿preguntas? Si en algún momento muy rápido también me dicen, porfa. Bueno, Yo tengo una pregunta. sí. Eh, para, por ejemplo, cuando uno quiere hacer cortometrajes, ¿es posible que toda la financiación venga del FDC? ¿O es bueno, es aceptable, es bueno, es recomendable tener otra financiación por otros lados? ¿O como qué es lo más recomendable ahí? Pues yo creería que lo más recomendable siempre va a ser tener los recursos necesarios para poder trabajar tranquilo, ¿cierto? Es decir, no es mejor, ¿cierto? No es mejor proyecto si tiene más recursos, ¿cierto? Que otro que se rueda solamente o se produce solamente con el recurso del FDC, ¿cierto? No se podría decir que es más recomendable que lo otro. Sin embargo, es muy común que a veces hacemos presupuestos en postulaciones con un valor y cuando ganamos el FDC y ya vamos a asumir un contrato con un tiempo de limitación, cerramos nuestro plan de financiación y decidimos actualizar el presupuesto para ejecutarlo con solamente el recurso del FDC, ¿cierto? Entonces, es bastante común producir solamente con el recurso del FDC. Sin embargo, no diría que sea recomendable porque depende de cada proyecto. Si uno tiene otras posibilidades de financiación y tiene más recursos, pues te permite poder rodar más cómodo, ¿cierto? Listo, pero a la hora de evaluar esto, ¿lo tienen en cuenta? Si lo pones, sí, es decir, si tú pones un presupuesto elevado y un plan de financiación coherente a ese presupuesto, pues un evaluador lo va a ver de manera positiva, ¿cierto? Pero si no coincide, si el presupuesto y el plan de financiación no dialogan o no es coherente con los tiempos del FDC, ¿cierto? Porque puedes poner un plan de financiación que sea muy extenso en el tiempo, recoger el dinero y no te da el tiempo para la ejecución del plan del FDC. Entonces, al no coincidir, pues un evaluador podría desestimar el proyecto, ¿cierto? Tendría que haber una coherencia entre los dos documentos. Listo, muchas gracias. Un gusto. Y bueno, para ampliar un poquito esa última respuesta, Juan, ¿cierto? ¿Era tu nombre? No, perdón. Sí, Juan Pablo. Sí, Juan Pablo. Para ampliar un poquito también, yo creo que igual siempre
va a ser loable ver un proyecto que tenga ya una búsqueda de otras fuentes, a socios, de capitalización, o sea, que haya avanzado con algunos temas y que eso se vean en el plan de financiación y en el presupuesto. Es decir, que se valore el desarrollo del proyecto, ¿cierto? Aquí no tenemos, por ejemplo, costos para la etapa de desarrollo, pero nosotros valorizar nuestra etapa de desarrollo, cuánto valió el guión, cuánto valió nuestra producción ejecutiva, el teaser que realizamos, y ver eso en el plan de financiación, así sean recursos que ya se ejecutaron y que no están dentro de un flujo de caja, que simplemente es capitalización de algunos servicios de ustedes, creo que va a ser más coherente el proyecto en general. Ah, genial. O sea, por ejemplo, con eso que dices, la capitalización de los servicios, también uno pues es válido para la financiación. Por ejemplo, que yo Exactamente, tengo mis equipos para rodar, tengo mi cámara. Eso exactamente. ya vale. Y Sí, eso, y eso uno lo pone como con dinero, o sea, como si ya uno pagara tanto por la cámara y esto, ¿qué? exacto, lo valorizas lo que costaría alquilar esa cámara, lo pones en el presupuesto y eso ya está cubierto por tu gestión, sea porque sea la misma cámara de la empresa o del colectivo, del grupo que está produciendo, o porque tienes un aliado que te la facilita y entra a ser socio del proyecto. Pero claro, se valora en el presupuesto, pero no va a ser parte de tu flujo de caja. Ahorita un poco hacemos esa Claro, diferenciación. claro, ya sí entiendo. No Listo. hace parte de lo que patrocina el FDC. Exacto. Del flujo de Claro, caja, que va a ser nuestro claro, cash, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Nuestro, claro. Sí, nuestro dinero a disposición. gracias. Bueno. eh, Listo, entonces, este último, de estar atentos a las limitaciones del contrato, es que revisen su contrato, revisen el manual de acreditación de gastos y ténganlo muy presente a la hora de cerrar esta actualización del presupuesto, ¿cierto? Para que después no tengan que hacer solicitudes a Proimágenes que pueden tomar mucho tiempo y pararles a ustedes el proceso de desembolsos. Bueno. Siempre que hablamos de presupuesto vamos a tener que hablar de plan de financiación. Sin embargo, voy a pasar antes al cronograma, ¿cierto? El cronograma de actividades que presentamos a la postulación también deja de existir, queda en nuestro archivo, queda como un documento base para continuar los procesos, pero lo vamos a actualizar. ¿Cómo lo vamos a actualizar? Con los tiempos del FDC. Esa es la primera, como lo primero que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Cómo hacer con los tiempos del FDC? Pues vamos a hacer un cronograma enfocado en nuestro tiempo de ejecución del contrato. ¿Cuál es nuestro tiempo máximo? Ver si nos vamos a tomar el máximo de tiempo o, en la medida de lo posible, tener un colchón, tomarnos menos tiempo, pero nunca va a poder este cronograma exceder en las etapas de preproducción, producción y postproducción al tiempo del contrato del FDC. ¿Cierto? Si tenemos, no sé, 18 meses de contrato, pues nuestro tiempo máximo para cumplir esas 3 etapas, que es el compromiso que adquirimos en la primera de contrato, no puede ser superior a esos 18 meses o a esos 12 meses, dependiendo del tipo de contrato. Además, cuando hablamos de los tiempos de FDC, y ahora me voy a tener un poquito más en eso, tenemos que pensar los tiempos administrativos de los desembolsos, es decir, el tiempo que yo requiero para acreditar los gastos que ejecute de un desembolso que me hayan realizado, los tiempos de análisis por parte de Proimágenes de esa acreditación de gastos enviada, el posible tiempo de correcciones según las observaciones que Proimágenes me envíe, un nuevo tiempo de análisis por parte de ellos. Una vez aprobado, hay otro tiempo que tener en cuenta, que es cuando es la reunión que ellos hacen para pagos, ¿cierto? Que ahorita lo profundizamos un poquito, y el tiempo en que del comité de pagos a
pasa a la fiducia para que nos transfieran directamente a nosotros. Ahorita nos enfocamos un poco en ese tiempo, pero es muy importante que este cronograma tenga previsto esos tiempos para que ustedes puedan tener un flujo de caja coherente a las actividades que van a realizar, ¿cierto? Porque no pueden tirar todas las actividades en un tiempo donde necesitan las aprobaciones de Proimagen, es decir, su flujo de caja, y podría llegar un momento en que no coincida y ustedes tengan que parar algunos procesos o tener retrasos en los pagos a sus proveedores. Y el plan de financiación, ¿cierto? Es, como lo mencioné ahorita, siempre que hablamos de presupuesto tenemos que hablar de plan de financiación. Lo vamos a actualizar. Posiblemente en la postulación ustedes también hayan hecho un plan de financiación diferente y decidan ejecutar el proyecto solamente con el FDC y algunas gestiones, socios y demás, pero donde el porcentaje más amplio puede ser el FDC, entonces ustedes van a presentar un plan de financiación donde, no sé, poniendo el ejemplo que mencionamos ahorita con Juan Pablo, donde haya aportes propios de ustedes a modo de capitalización o en especie, algún socio con algunos equipos, y el resto es el contrato del FDC, ¿cierto? O sea, lo que asegura ese 70%, muchas veces no hay que presentar otros tipos de pruebas porque el contrato del FDC es suficiente. Ahora, si el valor del FDC para las etapas de preproducción y producción, que son los dos primeros desembolsos, no cubre el 70%, deberíamos tener un contrato adicional. Ya eso va a depender de cada proyecto. Pero como les decía ahorita, es bastante común que muchas veces nos vayamos a producir y a postproducir las películas cuando se nos confirma el FDC y nuestro presupuesto, plan de financiación empieza a coincidir con los desembolsos y se vuelve y en consecuencia coincidir con nuestro flujo de caja. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, volvamos al anexo, al contrato de ustedes. En este anexo, aquí presento los dos primeros desembolsos correspondientes a las etapas de preproducción y producción. Si ustedes revisan sus anexos, van a ver que son 4 desembolsos, 30, 40, 20 y 10, el último modo de reembolso de los gastos. Entonces, si nosotros vamos a producir o a pasar las etapas de preproducción y producción con el recurso del FDC, estos desembolsos empiezan a convertirse en nuestro flujo de caja, ¿cierto? O tenemos que tomar los desembolsos, como otra forma de mirarlo es tomar los desembolsos que vamos a tener como nuestro flujo de caja. Es importante revisar estos porcentajes porque, y cuáles son los documentos que se solicitan para cada uno de los desembolsos. Ya del primero lo vimos, vamos a revisar los del segundo, porque claramente por los documentos que se piden entendemos que estamos hablando de un desembolso para la etapa de preproducción y el otro desembolso para la etapa de producción. ¿Por qué? Pues básicamente porque en el primer desembolso se nos pide la actualización de estos documentos, presupuesto, plan de financiación y cronograma, es decir, le vamos a decir a Proimágenes, así voy a ejecutar este proyecto, o sea, voy a empezar la preproducción y estos son mis tiempos, este es el presupuesto aprobado y estas son mis fuentes de financiación. Y si miramos la solicitud del segundo desembolso, nos solicitan plan de rodaje definitivo de la obra, certificación confirmada con la información sobre las personas que se vincularán a la realización, es decir, nuestro crew confirmado, las personas que voy a contratar para las etapas de preproducción y producción, y los contratos suscritos con el director, actores principales y responsables de departamentos de fotografía, arte y sonido, ¿cierto? Es decir, el cierre de nuestra preproducción. Este desembolso nos solicita documentos que son propios del cierre de una preproducción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tendré un flujo de caja de hasta 30% del valor del estímulo para la etapa de preproducción
y hasta un 40% del valor del estímulo para la etapa de producción, que más o menos, perdón, se puede traducir en esto. O sea, ahí lo están viendo. Voy a tomar como ejemplo, entonces, para esta ocasión, un proyecto a ejecutarse solo con el recurso del FDC. Listo, entonces, según lo que acabamos de ver, yo tendría para preproducción y producción 30% y 40% respectivamente. Es decir, que tendría a mi disposición para la preproducción 18 millones de pesos y para la producción 24 millones de pesos si el estímulo fuera de 60 millones de pesos. ¿Cierto? Como les mencioné anteriormente, en este caso, presupuesto y plan de financiación de las etapas de preproducción van a coincidir y coincidirán también con lo que estamos hablando acá, que sería el flujo de caja. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda que quieran compartir? Al parecer no. En el chat, Vamos por bien. lo menos no, vamos bien. En el chat tampoco, listo. Yo tengo una duda, pero no referente a esta segunda parte, sino con no sé si ya la contestó con respecto a la cuenta bancaria. Sí, cuéntame. Mi proyecto participó por medio de una personería jurídica y mi pregunta era si la cuenta bancaria debía estar a nombre del productor natural o de la personería jurídica que participó en el FDC. La cuenta bancaria siempre tiene que estar a nombre del beneficiario del estímulo. Entonces, si el beneficiario es la persona jurídica, la cuenta bancaria tiene que estar a nombre de esa misma persona jurídica. No podría estar a nombre del productor persona natural porque él no es el beneficiario en sí. Puede ser el delegado de la persona jurídica y es el productor ejecutivo y firma los contratos en nombre como representante de la persona jurídica, pero la cuenta tiene que estar a nombre de la jurídica, que es el beneficiario. Vale, de acuerdo. Y recuerda que es solamente para el recurso del FDC. Eso es muy importante siempre tenerlo presente. Si van a recibir más dineros del proyecto, otra cuenta. Y independientemente del banco, es decir, nosotros también, o sea, la personería jurídica tiene una cuenta bancaria precisamente con una entidad. Esa entidad puede cambiar, ¿cierto? Es decir, como la cuenta que necesita debe estar en ceros y todo eso. Sí. Sí, ustedes pueden Puede- escoger la entidad bancaria. No hay nada que, que regule pues eso. O sea, ustedes pueden trabajar con la entidad bancaria que, que, que más les interese, más les guste. De acuerdo, gracias. Listo, con gusto. ¿Algo más? Linda pregunta que si se puede abrir en cualquier banco la cuenta. Sí, Linda. Eso es Sí. determinación del beneficiario, no hay ninguna restricción al respecto. Sí, solamente si no ha cambiado el asunto, la fiducia de Proimágenes, que es desde donde se hacen los desembolsos a nosotros los beneficiarios, si no ha cambiado desde Bancolombia, entonces muchas veces la transferencia entre Bancolombia a otro banco puede tardar un día más, 2 días más. Entonces muchas personas deciden abrir la Bancolombia para ahorrarse esos tiempos de tránsito del dinero de banco a banco. Sin embargo, no es un tiempo demasiado largo, pero pues les dejo ese dato ahí. Muy bien. Listo, voy a continuar entonces y súper atento a cualquier otra pregunta. Bueno, cositas a tener en cuenta cuando estemos planeando este flujo de caja según los desembolsos que vamos a empezar a recibir. Entonces, eso es muy importante a la hora de pensar en el flujo de caja. El contrato firmado
que ustedes firmaron les va a permitir generar ahorros en una etapa para ser utilizados en una etapa siguiente, siempre en ese orden. Yo puedo ahorrar en una etapa anterior para ejecutarlo en una etapa posterior, ¿cierto? No puedo hacerlo al contrario, sin una solicitud, pues, y una evaluación como más compleja, pues, internamente en proimágenes que involucre incluso al SENAC. Pero yo puedo automáticamente generar un ahorro. Es decir, yo puedo presentar un presupuesto cuando yo presento el presupuesto de preproducción y producción, puede ser que mi etapa de producción sea más costosa que el desembolso número 2, ¿cierto? Eso puede ser probable, pero también puede ser probable en ese caso que yo acomode mi presupuesto y por ende mi flujo de caja para que la etapa de preproducción, que son los costos que ejecutaría con el primer desembolso, sea menor al desembolso que voy a recibir, sea menor al 30%. Es decir, de estos 18 millones de preproducción, yo generé una preproducción, yo diseño una preproducción que me valga 10 millones de pesos y los otros 8 los ahorro para una etapa de producción que me valga 32, ¿cierto? Ahorro esos 8 millones. Eso es muy sencillo, simplemente hacer el presupuesto bajo esa lógica. Cuando se te desembolse el primer desembolso, acreditar los gastos que correspondan a los 10 millones y generar el ahorro. Mandas la acreditación y una carta según el contrato en el parágrafo tal, solicito generar ahorro para que el excedente sea ejecutado en la etapa de producción. Así ya tendrías guardaditos en tu cuenta de única destinación 8 millones para continuar ejecutando ya gastos de producción y esperar que ya entren los 24 millones para continuar ejecutando los gastos de la etapa de producción. ¿Eso quedó claro? Esto es un salvavidas muchas veces a la hora de planear ese flujo de caja cuando la producción se nos crece, ¿cierto? Tenemos muchos gastos en la etapa de producción. Bueno, ahora, nosotros a tener en cuenta también. Juanita, levantó la mano. Jaime, pero una pregunta, cuando vas a hacer ese cambio de porcentajes o de dineros de la etapa de pre a post a rodaje, perdón, tienes que cuando mandas los documentos para solicitar ese primer desembolso, desde ahí aclaras que vas a hacer ese cambio. Puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, o sea, si tú presentas un presupuesto ya claro donde la etapa de preproducción es más barata que el 30% del primer desembolso, tú puedes anunciar que vas a solicitar el ahorro. O sea, tú solicitas el ahorro, es decir, les anuncias que vas a acreditar solamente 10 millones a pesar de que te desembolsan 18. O si tu presupuesto igual es más amplio, porque tienes, no sé, unos millones de colchón o un asocio que tienes y lo valorizas ahí, que siempre es bueno ponerlo en el presupuesto porque un asocio se puede caer y terminas teniendo que alquilar la cámara que se habían comprometido, pues deberías tener en el presupuesto. Entonces envías un presupuesto por esos 18 millones de pesos para preproducción, pero tú sabes internamente que te vas a gastar 13 millones nomás o 10 millones nomás. Entonces, cuando acreditas esos 10 o 13 millones de pesos, ahí mandas la solicitud de ahorro. Tienes esas dos formas de hacerlo. Ah, listo, gracias. Listo. Yo te recomiendo la segunda igual, por el tema del ejemplo que te daba, que a veces salen otros gastos, entonces es mejor tener igual esos 18 millones a disposición frente a cualquier eventualidad. Listo, gracias. ¿Quién más? 3 manitos levantadas. Sí, tenemos a Viable Herrera, dice su usuario. Tienes la mano levantada. ¿Puedes abrir tu micrófono? Buenas tardes, Vianey Herrera, es que no le puede cambiar el nombre. Ya Mira, para los sí, gracias.
Para lo siguiente, en relación a los desembolsos, ¿qué tan viable es que el FDC pueda desembolsar, o sea, uno pueda pasar, digamos, todos los documentos de primer desembolso y segundo desembolso para que los depositen, ya que de pronto está próximo, o sea, estamos en pre y ya próximos a hacer el rodaje? O sea, que te hagan los dos desembolsos al tiempo. Sí, sí, ya tengo todos los documentos y demás porque ya está casi No, próximo ¿sabes? a rodar. Puedes tener todos los documentos, estos documentos. Sí. Perdón, puedes tener todos estos documentos. Ya Pero, el segundo desembolso. exacto, tú los puedes tener súper claros. Lo que no tienes y no está acá, sino que está en el cuerpo del contrato, es que para el segundo desembolso, siempre tienes que tener la acreditación de gastos del desembolso anterior aprobado. Es decir, tú tienes que recibir el primer desembolso, hacer gastos, hacer gastos, acreditar según el manual de acreditación de gastos, ese desembolso, enviarlo a Proimágenes, que se te apruebe, y una vez se te apruebe, te van a pedir los siguientes documentos y ya pasas al proceso de desembolso. Nunca vas a poder solicitar un desembolso siguiente sin haber acreditado el anterior. Ok, en ese orden de ideas, la pregunta entonces sería, no sé cómo lo maneja el FDC y qué tan viable es en los tiempos, cómo se mueven más o menos ellos. O sea, ejemplo, yo paso ahorita uno y en marzo pasaría al otro. Lo que pasa es que están un poco como en eso demorados. No, realmente, pues los analistas, que son las personas que revisan las acreditaciones, tienen unos límites de tiempo que, por lo menos a mí, en toda la experiencia que llevo ya 8 años legalizando, nunca se me pasan del tiempo que ellos avisan que se va a pasar. Yo ahorita tengo unas diapositivas donde hablo de esos tiempos, y que ahorita te respondo puntualmente cuáles son esos tiempos administrativos, que es una parte de la charla, porque es muy importante para el cronograma, porque la duda que tienes es súper, súper clara. Ellos, por lo menos a mi experiencia, nunca se me han demorado más del compromiso, pero yo siempre tengo que tener en mi cronograma de actividades esos tiempos, porque yo no puedo contar con una plata, no sé, para la próxima semana, cuando apenas voy a mandar la acreditación ahorita. Pero ahorita te respondo bien el detalle. ¿Quién más? Ay. Creo que no tenemos más. Jaime, puedes seguir. Yo vi otra mano, no. Yo tengo una pregunta. Sí, Natalia Giraldo. Acá está. Muchas gracias. Es que yo quisiera consultar cómo es posible. Bueno, primero fui beneficiaria por persona natural. Entonces quisiera saber cómo se hace para legalizar. Digamos, me tengo que hacer un contrato a mí misma. ¿Cómo legalizo mis honorarios? O sea, para hacerlo de la mejor manera posible. ¿Eso es posible o no? Pues mira, yo te recomiendo igual que envíes un correíto al analista, pues a Proimágenes, para que un analista te responda. Sin embargo, te cuento yo que lo he hecho, ¿cierto? Te digo es que lo hagas para que tengas una respuesta oficial, porque pues esto siempre va a ser muy delicado, y entonces es mejor tener esas respuestas oficiales. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho cuando tenemos este caso es que presentamos las cuentas de cobro directamente persona a persona. Es decir, Jaime Guerrero le debe a Jaime Guerrero, pero lo que hacemos es que ponemos a alguien más del equipo, en nuestro caso, pues de nuestro colectivo, que somos socios o la dirección del proyecto, la directora o el director, como testigos del contrato, ¿cierto? Como supervisores del contrato, y firman también las cuentas de cobro, ¿cierto? Como para evidenciar que no es una cosa como de yo con yo solo y me hago los gastos, pero así lo hemos hecho y así ha funcionado. Sin embargo, no lo hago hace un par de años, entonces te recomiendo que solicites, puedes incluso escribir dando esta posibilidad de solución. Jaime, yo Vale, también muchas gracias, Jaime. les
contribuyo ahí. Buena idea lo de escribirle directamente a la subdirección de operaciones y mantenerlos informados. Eso es clave en todo el proceso para ustedes. O sea, cualquier muy duda, importante. cualquier cambio, cualquier inquietud, si ustedes van conversando con su equipo de asesor revisor, con los revisores del presupuesto, va a ser mucho más sencillo cualquier trámite. En el caso de la inquietud de Natalia, lo que se hace también es informar desde el comienzo cuánto van a ser los honorarios y que tú vas a prestar tal servicio y que tus honorarios van a ser de tanto, informarlo a través de un correo electrónico, hacer la consulta y dejar todo muy claro. No es necesario firmar ese contrato como de ti con ti, de yo con yo, porque es muy raro, es un contrato extraño, o sea. Ay. Te fuiste, Nati. Sí, Natalia se fue. Ay, perdón. Ay, ¿hasta dónde escucharon? Que es un contrato extraño. Sí, es un contrato extraño y es mejor informar quién va a tomar, o sea, cuál va a ser el cargo que vas a tener y cuáles van a ser tus honorarios desde el comienzo, para que esté claro que esa transferencia que vas a hacer más adelante va a corresponder a esos honorarios. Y lo que les decía al comienzo, importantísimo la comunicación con la subdirección de operaciones. Siempre. Listo, perfecto. Muchas gracias, Jaime y Natalia. Con gusto. Creo que no hay más manos, Jaime. ¿Hay más preguntas por ahí? Yo no veo más manitos arriba. Listo. Bueno, voy a seguir entonces para que tenga una respuesta pendiente. Ay, otra vez, perdón. Listo. Aquí ven la pantalla completa, que yo no la estoy viendo completa. Sí, ahí la estamos viendo. Ah, Listo. le falta un pedacito, pero una puntica en una esquina. Confirman la retención que les vaya a aplicar. Sí, tenemos que confirmar siempre la retención que tenga lugar el estímulo. Hubo un tiempo en que estaba exento de retención. Posteriormente empezaron a aplicar una retención y es importante tenerlo en cuenta porque la retención que se nos aplique, al tratarse de una retención, es decir, para los que voy a tratar de explicarlo de una manera como muy didáctica, si se puede decir así, una retención significa que ese dinero se nos tiene retenido y se le paga directamente a la DIAN a nuestro nombre. Es decir, en últimas, se entiende que una retención se paga a nosotros, no a nuestro bolsillo, sino a nuestra cuenta pendiente eventualmente con la DIAN. Por tanto, ese dinero se nos entregó, ¿cierto? No como el resto, pero ese dinero se nos entregó. Nosotros tenemos que igual ejecutarlo. Entonces, nosotros vamos a tener que tener un flujo, o sea, un recurso adicional para solventar esa retención que se nos aplique. Repito, confirmen, soliciten información sobre eso con el equipo de Proimágenes para que lo tengan presente. Hasta el año pasado, que yo estuve ejecutando proyectos, estamos hablando del 2.5%. Entonces, ese 2.5% tenemos que legalizarlo en cada uno de los desembolsos. Y eso es una práctica, pues, un recurso adicional. Cada desembolso está sujeto a la aprobación por parte de Proimágenes de la acreditación de gastos presentada por ustedes. Lo que les mencionaba ahorita la compañera que preguntó, cuando hizo la pregunta sobre si se podían solicitar los 2 desembolsos seguidos. No, porque cada desembolso está sujeto a la aprobación de la acreditación del desembolso anterior. Esto obviamente no aplica para el primero, pues porque básicamente es el primero. Y hay un cambio en el cuarto desembolso, porque el cuarto desembolso funciona a modo de reembolso. Ahí también tenemos que tener un recurso adicional que es temporal, pues no sé, un préstamo o un recurso que después nos reembolsamos, personal que después nos reembolsamos, porque hay que presentar los últimos, los soportes, la acreditación de gastos de los últimos gastos de la postproducción, los documentos que dan cuenta de la finalización del proyecto y se nos reembolsa esos costos que ya ejecutamos.
Entonces es muy importante también esto para tener esto en función del flujo de caja, ¿cierto? Porque recuerden que el flujo de caja es el dinero que tengo disponible según qué tiempo. Entonces, para la preproducción tengo 30%, para la producción tengo 40%, pero también voy a necesitar tener disponible lo correspondiente a las retenciones que se nos apliquen. Para el inicio de la postproducción el 20% y adicional tengo que tener un 10% disponible, que tengo que encontrar la forma de tenerlo disponible para ejecutar los últimos gastos de la postproducción y posteriormente se me reembolsará. Vale. Continúo. Me interrumpen si algo. Ahora, para responder a la compañera, tiempos administrativos. Entonces, ¿qué son esto que yo llamé en esta ocasión tiempos administrativos? Son los tiempos de la solicitud de desembolsos, acreditación de gastos, respuesta de proimágenes, y los tenemos que tener previstos en nuestro cronograma, ¿cierto? Para que así ninguna actividad se nos suspenda por flujo de caja. Es decir, que yo esté planeando iniciar preproducción en 2 semanas cuando aún no he solicitado el primer desembolso. Tal vez no pueda arrancar o arrancaré sin recursos, ¿cierto? O por lo menos sin los recursos del FDC. Vale. ¿Cómo calculamos esos tiempos? Pues básicamente, perdón. Básicamente son estos, ¿cierto? Como en la experiencia, y los que ya hayan pasado por este proceso seguramente pueden confirmar o hacer algunas variaciones, pero es más o menos estimado, es que cuando nosotros tengamos los documentos, supongamos el primer desembolso, se los enviamos a Proimágenes y Proimágenes tiene 8 días para dar respuesta a nuestra solicitud, ¿cierto? Entonces ahí calculamos lo primero, 8 días, como mínimo 8 días. Vamos a empezar a sumar. Si los documentos cumplen, se nos informará en un plazo máximo de 8 días. Si cumplen, se nos informará y pasará a comité de pagos. Listo. Si hay observaciones, se nos informará y nosotros tenemos hasta 7 días para corregir y enviar de nuevo. Ahí el proceso vuelve a arrancar. Si se me hacen observaciones, no sé, no presentamos el plan de financiación correcto o justificantes de que lleguen al 70%, no sé, o si nos faltó el certificado bancario, cualquiera de los documentos del primer desembolso. Se nos informa, nosotros tenemos que enviar el documento y ahí puede llegar a pasar otros 8 días. Dependiendo del documento, dependiendo de la magnitud de la acreditación de gastos, si estamos enviando una acreditación de gastos, esa corrección, esa devolución de la corrección puede ser casi que inmediata, de un día para otro, ¿cierto? Pero es importante tener en cuenta que si se me hacen observaciones, si yo vuelvo y envío las correcciones, o yo envío las correcciones, vuelven a contar, puede tardar nuevamente hasta 8 días, ¿cierto? Entonces, yo, sin ser pesimista, siempre intento calcular que me solicitan algo. Trato de que nunca me lo soliciten y ahí me ahorro unos días, pero siendo un poco pesimista, calculo que hago un envío, que se demoran 8 días, que hago una corrección de un día para otro, van 9 días, que vuelvo y envío, 8 días, allá van 2 semanas, 15 días, y que después pasa al comité de pago y se demora 3 días para que la transferencia sea efectiva. Entonces, desenredando un poco el asunto, podemos calcular que para la solicitud de desembolso y la recepción del desembolso podemos tardar entre 11 días y 20 días, ¿cierto? Un promedio, dependiendo si tenemos devolución o no. Pero antes tenemos que calcular el tiempo de la armada de la acreditación, que si bien la solicitud del primer desembolso es bastante sencillo, yo creo que todos tienen ya los documentos, solamente tener que actualizar presupuesto, cronograma, plan de financiación y los otros documentos que son más administrativos,
Para el segundo desembolso tienen que armar la acreditación de los gastos, que eso les puede generar unos días, ¿cierto? Dependiendo de qué tan ordenados estén, dependiendo si empezaron a armar la acreditación y son ordenados con los pagos y van casi que haciendo la acreditación cada que mueven la cuenta, y al final simplemente es llenar el ERFO, que es el formatico de acreditación de gastos, hacer las cartas remisorias, armar las carpeticas, los soportes escaneados y demás, y hacer el envío, ¿cierto? Entonces eso va a depender de ustedes también, cuántos días se les va a tomar esa acreditación, el armado de la acreditación de gastos, hacer el envío, y entre 11 y 20 días, si no hay ningún caso excepcional diferente, podríamos estar recibiendo el desembolso. ¿Alguna duda acá? Le respondí a la compañera. Sí, gracias. Me respondiste. Tengo una pregunta, pues no sé, general. ¿Alguien ya recibió el primer desembolso? Esa duda es para el resto de los participantes, Sí. porque ninguno de Sí, nosotros sabe. total. Yo creería que no, pero no sé si alguno ha sido tan juicioso de que ya lo haya solicitado. Exacto, alguien ya lo solicitó. No. Bueno, no, eso está muy bien. Mónica. Ojalá esto sirva. Mónica, ¿tú No, es que yo lo solicité, pero esta vez nos piden una cosa que por lo menos en mis experiencias anteriores no existía, y es que hay que entregar el registro de derechos de autor con la cesión de derechos. Por lo menos en relatos regionales antes no nos lo pedían, y Es ese verdad. se está demorando 20 días hábiles. Entonces eso a mí me frenó todo el desembolso, así sea muy fácil, porque es algo que no depende Claro. de eso. Entonces hay que esperar 20 días. Los que no lo hayan hecho, háganlo ya, por favor. Sí, gracias Mónica, porque sí, yo lo vi esta vez en el anexo, y me generó esa duda. Aquí se me pasó meterlo, pero sí, claro, porque una cosa es el registro del guión y otra cosa es el registro de la sesión, es decir, es un proceso diferente donde hay un contrato de cesión de derechos de quien registró previamente el guión a el beneficiario, que en este caso es el productor del proyecto. Entonces, si no han hecho el primer proceso, pues hay que hacer ambos, y eso les toma tiempo. Yo Sí, tengo una duda respecto de eso, qué pena. Con el registro de cesión de derechos de autor. Ejemplo, nuestro proyecto es beneficiario de 2 estímulos, uno IDARTES y otro FDC. Ahí tiene, o sea, en el registro de cesión de derechos tendría que ir que a nombre de estas dos, o cómo se, no sé muy bien ese procedimiento. ¿Pero a qué te refieres de estas dos? ¿De las entidades? Sí, no sé. No, la entidad no tiene nada que ver en eso. Cuando ustedes se postularon, ustedes firmaron un anexo de la postulación que dice que ustedes tienen los derechos sobre el guión o van a firmar un contrato de cesión de derechos del guión si llegan a ser beneficiarios. Es decir, quiere decir que hay un guionista o una guionista que escribió un guión y hay un productor o productora que postuló el proyecto, ¿cierto? Ahora es el momento de legalizar esa cesión. Es decir, los productores siempre tenemos que tener la cesión de derechos del guión de las obras cinematográficas para poder producirlas. Si no tenemos la autorización de los guionistas en esa cesión, nosotros no podemos producir la obra, ¿cierto? Entonces, Bien. ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, que el guión esté registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Eso te da un número de registro y tienes como un soporte ahí. Posteriormente, tienes que hacer un registro de la sesión, es decir quién es el guionista, cuándo se registró el guión y que ahora le estás cediendo los derechos patrimoniales a X persona, que en este caso son ustedes los beneficiarios, sea persona natural o persona jurídica. No tiene nada que ver las instituciones. O sea, tú nunca le vas a ceder los derechos ni al FDC, ni a IDARTES, ni a ningún otro financiador, a no ser que sea otro tipo de acuerdo de inversión o de coproducción o demás. Eso es lo que tienes que hacer.
Vale, gracias. Listo. Creo que había otra mano, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. Ahí no me quedó tan claro si yo soy, o sea, yo soy la beneficiaria y soy la misma guionista del proyecto, ¿tengo que igual hacer una sesión de derechos de mí para mí? No, no. ¿O cómo funciona? ¿O solamente con el registro en la Dirección de Derechos de Autor? Sí, como siempre, yo lo que voy a recomendar es escríbele a Proimágenes explicándole el caso, pero seguramente la respuesta va a ser que no es necesario, pues porque tú tienes los derechos patrimoniales de la obra literaria inédita, que es ese guión cinematográfico. Y tú como guionista y productora no tienes que hacerte un traspaso. Si tú eres beneficiaria como persona natural y tú misma eres la guionista y tienes el registro del guión a tu nombre, no deberías hacer nada más. Pero no sobra que una voz oficial te lo confirme. Yo hago de voz oficial y te lo confirmo. Perfecto. Por esta, no todas, pero esta sí te lo confirmo. Las otras sí me han Excelente. dicho que escriban a la subdirección, es cierto que es mejor que le escriban, pero en este caso sí te confirmo que no hay necesidad. Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Así? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya vamos de cierre y a ver si van surgiendo más preguntas. Porfa, atrévanse a preguntar que creo que cada pregunta de las, no sé, 7 más o menos que hemos contestado, le sirve a los otros 20 y punta que están aquí conectados. Entonces, es muy interesante que se abra un diálogo. Entonces, a modo como de ir cerrando y buscando generar más preguntas, vamos a revisar los otros documentos, porque si bien es muy similar, los otros documentos para los otros desembolsos, porque si bien es muy similar, sabemos que entregamos para el primer desembolso presupuesto de preproducción y producción y plan de financiación para esas 2 etapas, y para el tercero y el cuarto ya vamos a hablar de la actualización del presupuesto de la etapa de postproducción, ¿cierto? Entonces, es muy importante acá, para ese flujo de caja de la etapa de postproducción, primero, lo que les anticipé, que tenemos ese 10% a modo de reembolso, ¿cierto? Entonces es muy importante que en el caso del estímulo de ustedes tenemos 6 millones de pesos que vamos a tener que ejecutar nosotros con recursos de nosotros mismos o de otras fuentes que después se nos reembolsará. Vale, entonces primero para el flujo de caja tener en cuenta eso. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que la etapa de postproducción tiene 2 etapas previas, preproducción y producción, y si yo llego a generar ahorros, sea porque, no sé, una casa de renta me cubre los gastos, recibe un premio, no sé, en otro evento y cubro ciertos gastos de esas etapas y genero un ahorro, pues claramente lo puedo ejecutar en la etapa de postproducción. ¿Vale? No habría ningún problema contar con mis ahorros de las etapas anteriores en mi plan de financiación de esta etapa. Bueno, para poder solicitar el tercer desembolso, aquí está la lista de los documentos. Sin embargo, recuerde que debemos tener ya el visto bueno y la aprobación de la acreditación de gastos del desembolso anterior de producción. La acreditación de gastos de la etapa de producción es la más compleja por muchas razones. La primera de ellas es que la ejecución de todos los planes de rodaje y toda esa preproducción es una locura, ¿cierto? Se supone que hay algunas definiciones de la etapa de producción simplemente como un protocolo previo a la postproducción, ¿cierto? Que es la ejecución de los planes de la preproducción. Pero claro, eso es una etapa que es bastante caótica en el buen sentido de la palabra, donde hay muchos factores que empiezan a intervenir y muchas veces nuestros tipos de proyecto hacen que nosotros como productores asumamos la gerencia de producción, ¿cierto? Porque nosotros nos vamos cambiando las botas
de productores ejecutivos a gerentes de producción, a productores de campo, a coordinadores de postproducción. Entonces, la producción ejecutiva nos absorbe, estamos pendientes del rodaje, coordinando la producción, siendo incluso productores de campo, y se nos acumula todos los documentos necesarios para acreditar la etapa de producción. ¿Cierto? Entonces, siempre va a ser muy importante, en la medida de lo posible, contar con algún gerente de producción, alguien que se encargue directamente con la gerencia de producción, es decir, la relación con los proveedores, los pagos y la acreditación de los gastos a Proimágenes. Porque eso les va a permitir a ustedes, como productores de los proyectos, estar disfrutando esa supervisión del rodaje que ustedes gestionaron y no estar encerrados en la oficina o posteriormente persiguiendo gente porque esta factura no sirvió, porque esta cuenta de cobro no me la firmaron, porque bla, 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 ¿cierto? Un montón de cosas que pasan. Otra solución es planear muy bien los gastos del rodaje, tener cuentas de cobro muy claras y facturas muy claras en paquetes muy grandes que les permite a ustedes ejecutar eso 40%, esos 24 millones de pesos en las cuentas de cobro del equipo, en una factura grande de proveedores, una de transporte, otra de alimentación, otra de equipos, y en 7, 8, dependiendo del tamaño del crew, ¿cierto? En un paquetico razonable de documentos, sacan esa legalización, esa acreditación de gastos. Pero es importante prever que puede ser más compleja esa acreditación de la postproducción para que también, de la producción, perdón, para que también la incluyan en su cronograma de actividades. Bueno, esquema de financiación de la postproducción junto con los contratos suscritos que aseguren la totalidad de los recursos. Esta es una diferencia con el esquema o plan de financiación del primer desembolso, que nos habla del 70%. Entonces acá tenemos que demostrar la totalidad de la financiación para la etapa de la postproducción. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si nosotros decidimos ejecutar nuestra postproducción con este 30%, 20 a modo de desembolso y 10 a modo de reembolso, pues en nuestro contrato del FDC ya es el contrato suscrito que asegura la totalidad, pero si yo tengo costos adicionales, es decir, mi presupuesto es superior a ese 30%, o sea, a 18 millones de pesos, debo presentar un contrato, o sea, un contrato de asocio en el que una casa postproductora me pone ciertos procesos o el caso que sea. Listo. Preguntas. Listo. Y una cosa súper importante que les abre, sé que ustedes tienen también la charla de todo el tema de resolución de Producto Nacional y demás, y aquí en el desembolso número 4 nos solicitan documentos que acrediten suficientemente la cadena legal de derechos sobre la obra. Entonces es muy importante que lo van a necesitar para cada una de la acreditación de gastos de los desembolsos, pero para este último, ármense la carpeta de la cadena legal donde estén todos los contratos de todos los que participan, pero también de derechos musicales que vayan a sincronizar o música original que vayan a tener, porque eso va a ser importante para esa resolución de Producto Nacional, que seguramente Cindy les hablará después para que aprovechen ahí cuáles son los contratos mínimos que se requieren para todo ese proceso, pero es importante que los vayan adjuntando en una carpetica y que sea esa cadena legal de derechos que muchas veces llegamos allá y tenemos solamente los contratos del equipo a los que les pagamos, pero no tenemos contratos con nadie más que tal vez no haya sido legalizado por el FDC. Y en últimas, también empezamos a perseguir gente y a hacer contratos a destiempo, que no es lo ideal para nada. Listo. ¿Alguna pregunta sobre algún otro de estos documentos finales? Sobre el DCP, el DCI, ¿alguna duda que tengan?
Al parecer no, ¿cierto? No veo ni manitos Ni manitos, ni chat. ni chat. Es el momento de aprovechar para despejar dudas. Si no, muchas gracias. Sí. Sí, no, muchas gracias. Creo que no hay inquietudes. Mientras se animan, les voy a compartir en el chat a todos el link de la encuesta de participación y satisfacción. Mónica Juanita levantó la mano. Dale, Mónica Juanita. Perdón por ser tan cansona. No. Oiga, Jaime, No, es que bienvenidas las inquietudes. estoy viendo el contrato, lo que estabas diciendo del anexo, y estoy viendo otra cosa que no había visto antes, que dice, soporte en el que conste que el beneficiario solicitó ante la Dirección de Derechos Nacional de Autor el registro de la obra cinematográfica resultante. Eso Ah, Quiere decir que seguramente solo la radicación de la solicitud. pero no, pero esto es en postproducción, Nathan, el último. sí, no, mira, Eso. pero ¿tú alguna vez lo has hecho? No, yo nunca lo he hecho. Listo. Mira, por ejemplo, para pertenecer, por ejemplo, a GEDA, se necesita eso. Entonces, ¿qué es? Espérate un segundito que no sé qué ahorita. A ver, cuando nosotros, a ver, la obra cinematográfica, eso es una cosa que es un concepto y que seguramente con Cindy, cuando hablen de resolución de Producto Nacional, les va a hablar de la diferencia. Y es que una obra cinematográfica no es una obra, sino cuando está finalizada. Antes siempre vamos a hablar de proyecto, ¿cierto? Y el proyecto como obra cinematográfica, o sea, como película no existe, ¿cierto? Sino cuando se finaliza definitivamente. Entonces, son registros diferentes. Cuando nos piden en el primer desembolso en la sesión de derechos, estamos hablando del guión literario, porque la obra cinematográfica no existe, apenas va a empezar un proceso de manufactura, por decirlo de alguna manera. Y el registro de la obra cinematográfica resultante es cuando nosotros vamos a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y registramos la obra cinematográfica. Es decir, ya le estamos diciendo al autor que existe esta película, que es una obra cinematográfica, no una obra literaria inédita como es el guión, sino una obra cinematográfica audiovisual de formato cortometraje, de tanta duración, producida por tal, dirigida por tal, con una cadena legal de derechos tal, y se le entrega. Creo que hay que mandar un link, unos documentos similares a lo que hace uno para Producto Nacional, unos contratos creo que de producción y dirección, la sesión de derechos del guión en que se basa la obra cinematográfica y ya. Y eso te saca una resolución similar a la del guión. Igual, Yo solamente lo he hecho una vez, la el verdad. miércoles tendremos la conferencia con la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y Entonces, ahí pueden resolver las ahí dudas. pueden resolver todas estas inquietudes sobre este registro de la obra. Listo, gracias. Pero es otro completamente diferente, como te mencionaba. Uno es la película, la obra audiovisual, y el otro es el guión literario. Ujú. Yo creía cuando abriste el micrófono, creí que te referías a lo que habías mencionado al comienzo, que yo leí que dice solicita, a ver si lo puedes proyectar, Jaime. Sí, dame un segundo. El requisito Tengo una pregunta. que conste la solicitud o algo así. Nata, pero mira que si yo eso Mira, sí lo ¿Lo consulté, consultaste? porque pensé que era como a uno le llega un pantallazo cuando hace la solicitud en derechos de autor. Entonces Sí. yo solicité la aclaración pues a Proimágenes, a los de la subdirección de operaciones, y ellos me respondieron que debe ser el registro, o sea, el papel Ok, que ya donde ok. aparece No el registrado, no la pantallazo de la solicitud. solicitud. Ok, Sí, listo. ese sí. pero Del en primer desembolso. pero tú estás hablando en el cuarto o en el primero. el primero, en el de guión, Ah, sí. tiene que ser el registro, no la solicitud. Listo. Buenísima esa aclaración, gracias. Certificación, soporte en el que consta el beneficio solicitó ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ah, sí, yo te contesté otra cosa completamente diferente, No, porque creí no, que me estaba hablando no, de no, eso. no, no, no. Ella sí estaba preguntando sobre el último. Sí, sí.
Solo que Nata se devolvió al primero para, ok. o sea, para revisar, porque también dice solicitud, no dice el certificado. Pero yo le estaba diciendo que yo solicité esa aclaración para el primer desembolso y me dijeron que sí era el certificado. Ok. Ay, dicen que el link de la asistencia está cerrado. Un momentito, ya les abro, perdón. Listo. Bueno, pues te ahorraste ya un documento del cuarto y te queda solamente esperar a hacer el soporte, sacar el soporte de que iniciaste el de registro de la obra. Están Igual está preguntando bien. en el chat de la Sí. reunión, Jaime, ¿la retención que se hace en cada desembolso o solo en el primero? En cada desembolso es un 2.5%, confírmenlo, porque eso puede variar con reformas tributarias y cosas, entonces siempre confírmenlo, pero era un 2.5% del estímulo y se le aplica a cada desembolso, ¿cierto? Pues porque proporcionalmente pues termina siendo lo mismo. Entonces, siempre van a recibir, solicitan 18 millones de pesos, por ejemplo, para el primero, serían 18 menos ese 2.5%, y así con cada uno de los otros, incluyendo el reembolso final. Listo. ¿Quién más? Más o menos. Que nomás, ¿pueden Nosotros verificar tenemos. si el link de asistencia les funciona? Ya lo habilité. Sí, ya Marquitos Cárdenas contestó muy juiciosamente el primero que se registró en la asistencia. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por finalizada la sesión. Aprovechen unos últimos minutitos. Última oportunidad. ¿Y anda más? No, no hay dudas. Jaime, Bueno, muchísimas gracias por esta charla, gracias por esta revisión general de todo el proceso. Creo que me parece que va a ser muy útil para todos los beneficiarios y ojalá, aunque no hayan preguntado acá al aire, se queden como con esas responsabilidades y esas tareas de revisar todas sus piezas, de optimizar, de planear toda la ejecución de su estímulo de la mejor manera. Les recuerdo que mañana de 4 a 6 estaremos en la siguiente conferencia. Mañana estamos justo, como decía Jaime, en la de resolución de proyecto y producto con la dirección de audiovisuales del Ministerio de la Dirección, ya se me olvidó el nombre completo. La dirección de Dirección de es cine y medios Cine y interactivos. medios interactivos, gracias. Esta conferencia queda grabada, sí, esta conferencia está siendo grabada. Quienes contesten el link de asistencia, se les compartirá el material que nos mostró Jaime, el link de la grabación por ahora en Drive. Y en un futuro, más adelante, dentro de un tiempo, la colgaremos también en la plataforma de Caja de Herramientas, que los invito a revisarla si no la conocen, www.proimagenescolombia.com/caja de herramientas, donde encuentran muchas conferencias de otros temas, no solamente de producción, sino también de escritura, de narrativa, de dirección de arte, de foto, conferencias que pueden revisar y que seguramente van a enriquecer sus procesos de formación y sus procesos como profesionales. También si son docentes, los invito a usarlas en sus espacios de capacitación. Creo que no es más por ahora. Entonces cerramos esta charla del día de hoy, la primera del ciclo. Muchísimas gracias, Jaime, por inaugurar el ciclo de este año y por ser parte de este equipo de conferencistas. Muchas gracias, Natalia, y no, pues muy a la orden, y solamente quería hacer pues como un par de recomendaciones que ya las hicimos, pero como para concluir con ellas. La que Natalia mencionó, de estar siempre en constante comunicación ante cualquier duda con Proimágenes. Está claro que ellos no son asesores ni les van a asesorar el proyecto, pero cualquier duda es mejor tener la respuesta por correo oficial sobre cómo ejecutar algo o demás. Dos, tengan en cuenta realmente los tiempos de
de sus acreditaciones de gastos y demás, eso genera muchas veces trabajar sin recursos, que no es lo ideal, o tener que parar procesos, que es mucho menos favorable para el proyecto. Y dejen también absolutamente todo, cualquier gasto que vayan a hacer con soporte, ¿cierto? Es mucho más fácil después tener que revisar y armar una acreditación, pero si no hay un soporte claro de una transferencia o una comunicación con alguien que se le va a hacer algún pago y demás, se les vuelve un lío después para la gerencia del proyecto. Entonces siempre traten de tener como eso muy controlado por escrito, con algún tipo de soporte, un correíto, un chat o alguna cosa para que ustedes después puedan revisar y si no lo han hecho, armar esa legalización de una manera pues como coherente.